Hola, bienvenidos a todos a nuestra sesión académica de la Agrupación Mexicana para el Estudio de la Hematología. Les saluda el doctor Efrén Montaño, actual presidente de la AME, y a nombre de toda nuestra mesa directiva les damos la bienvenida. Espero disfruten mucho esta sesión académica que hemos preparado para ustedes y adelante con todo esto. Buenas tardes, bienvenidos el día de hoy a esta sesión extraordinaria del día miércoles 29 de julio. Hoy tenemos un tema pues muy interesante que vamos a hablar de trombocitopatías hereditarias desde el diagnóstico funcional al manejo clínico, para el cual tenemos pues a dos ponentes expertos en este tema. Tenemos al doctor Macías y a la química Cortina, que en un momento se los voy a presentar. Y bueno, sabemos que es un tema de una importancia muy relevante, enfocado sobre todo en estas alteraciones de la coagulación, que no solo van enfocadas en alteraciones cuantitativas de las plaquetas, sino también en algunas alteraciones cualitativas. Entonces, vamos a iniciar. No sin antes comentarles sobre las próximas sesiones académicas del mes de agosto, las cuales van a incluir el tema del linfoma folicular, riesgo de progresión temprana y terapias contemporáneas. También el tema de leucemia linfoblástica aguda Filadelfia positivo, con estrategias terapéuticas contemporáneas y decisiones críticas. Y como tercera charla de ese mes, complicaciones hemorrágicas y coagulación intravascular diseminada en paciente crítico, a los cuales también invitamos para que asistan a dichas pláticas. Y también quisiera recordarles del Congreso Nacional de Hematología, que ya es muy pronto, el 23 a 26 de septiembre. Se les invita a hacer el registro para acudir a este congreso, y pues ya están abiertas en las páginas oficiales de la AME para hacer su registro. Bueno, antes de empezar, les voy a presentar a los dos ponentes de la charla del día de hoy. La primera plática va a ser con el doctor Juan Pablo Macías Flores. Él va a hablar del tema de síndrome de Bernard-Sornier y trombastenia de Glasman, diagnóstico y manejo en la práctica clínica. El doctor Macías está en cargo actual como coordinador del Laboratorio de Investigación de Terapia Celular en el Hospital General de México. Es jefe de servicio de banco de sangre del Hospital General de México y tiene maestría de ciencias en el Instituto Politécnico Nacional, alta especialidad en hemostasia y trombosis en el Hospital Carlos Magregos, y realizó su especialidad de hematología en Centro Médico Nacional Hospital 20 de Noviembre, con su licenciatura en la UNAM, en la Universidad Autónoma de Querétaro. Y como segunda ponente tenemos a la química Evelyn Cortina de la Rosa, la cual nos va a hablar del tema diagnóstico funcional de las trombocitopatías hereditarias. Ella es química de la Facultad de la Universidad Autónoma de México y es coordinadora técnica del Laboratorio de Hematología del Departamento de Hematología del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, también asesora del área de hemostasia de Banco de Sangre del Centro Médico Naval, y socia fundadora de la Sociedad Mexicana de Trombosis Hemostasia, también siendo representante del grupo CLAD del área de laboratorio. Sin nada por mi parte, continuamos con las sesiones del día de hoy. Y bueno, nada más para recordarles descargar su constancia al término de esta sesión, así como les pedimos el favor de realizar la encuesta de calidad, la cual nos ayuda como retroalimentación para continuar con estas sesiones. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Le agradezco la invitación y agradezco a todos ustedes por su asistencia. Mi nombre es Juan Pablo Macías Flores y les voy a presentar el tema de síndrome de Bernard-Soulier y trombastenia de Glasman, diagnóstico y manejo en la práctica clínica. Antes que nada, primero necesitamos ubicar en dónde se encuentran estas enfermedades, que son los trastornos plaquetarios congénitos. ¿Y qué son estos? Que van a ser un grupo altamente heterogéneo, que se consideran enfermedades raras y que van a comprometer la producción, el número o
la función de las plaquetas sanguíneas y que van a caracterizarse por ser un desafío diagnóstico y terapéutico debido a la baja prevalencia que se tiene de estas enfermedades y la gran heterogeneidad clínica que se llega a presentar. Y además de la complejidad de las pruebas de laboratorio, que son pruebas altamente especializadas. Históricamente, estas enfermedades, hasta en un 30%, van a ser diagnosticadas tardíamente, ya en la edad adulta, a pesar de que son enfermedades con las que estos pacientes nacen con ellas. Y alrededor del 8 al 15% van a tener un tratamiento inadecuado, ya que van a ser confundidas con una trombocitopenia inmune primaria, en los casos en los que incluso se ha llegado a la esplenectomía en estos pacientes. Por lo tanto, identificar correctamente estos trastornos plaquetarios es una parte fundamental para el hematólogo para no cometer estos errores. Como en cualquier enfermedad, eh, no nos va a tocar como de primer plano que podamos sospechar que sea un síndrome de Bernard-Soulier o una trombastemia de Glassman, sino hay que rascar un poco en todos los antecedentes, tanto clínicos como familiares del paciente, para ir ordenando nuestro pensamiento, ir dirigiendo estudios para poder corroborar si nuestra hipótesis es correcta. De inicio, que este va a ser de las herramientas más importantes, como en cualquier enfermedad, es la evaluación clínica. Estos pacientes pues, nos van a llegar con las antecedentes de sangrado en rango variable, asociado o no con trombocitopenia. Y de aquí necesitamos determinar si este paciente estos antecedentes están asociados a una patología adquirida o que simplemente tenga una baja probabilidad para una alteración de la hemostasia. ¿Cómo vamos a hacer esto? Primero hay que investigar otras causas, si está asociado a otras enfermedades como enfermedades autoinmunes, hepatopatías, uremia, otras coagulopatías como CID, politraumatismo, o que el paciente esté consumiendo algún fármaco o algún suplemento o alimento que pueda alterar la hemostasia, ya sea cúrcuma, ginseng, jengibre. A los que les gusta comer mucho ajo también pueden alterar la coagulación. Hay que rascar en la historia familiar. Si tenemos en esta historia familiares afectados en varias generaciones, pues esto ya nos va a ir orientando hacia un padecimiento autosómico dominante. Y cuando hay pocos familiares afectados en una sola generación, pero hay presencia de consanguinidad, aquí es cuando podemos sospechar de padecimientos que son autosómicos recesivos. Y muy importante ver la aparición, persistencia y la localización del sangrado. La edad de inicio del padecimiento es sumamente importante para poder descartar en aquellos que fueron adquiridos o ya congénitos. Y la localización, normalmente en estos trastornos van a ser sangrados mucocutáneos y que van a tener un sangrado pues, más prolongado inmediato después al trauma o cirugía. Dentro de otros puntos a investigar es si esta alteración, esta hemorragia está asociada o no a la trombocitopenia y que esta puede ser de grado variable. Y una gran característica que tienen estos padecimientos es que el sangrado va a ser desproporcionado a la cifra de plaquetas que se tiene. Una herramienta clínica muy útil para poder ir orientando a la sospecha de estos padecimientos es el score de sangrado de la ISTH, en el cual pues, existen diferentes puntos de corte de acuerdo a la edad y al sexo. Y tomando en cuenta que cuando tenemos un puntaje igual o mayor a 6 puntos, este va a tener un valor predictivo positivo del 99% para un padecimiento, un trastorno plaquetario congénito. Entre otras manifestaciones a investigar es si esto está asociado a alteraciones sistémicas, si podemos ya como tal conformar algún síndrome que nos va alejando pues, de la sospecha de Bernard-Soulier o trombastemia de Glassman, y en aquellos pacientes que tienen antecedente de haber tenido el diagnóstico de una trombocitopenia inmune primaria y que no respondan a los tratamientos cotidianos. Ya una vez que tenemos todo este bagaje de información, lo primerito que el hematólogo va a hacer es solicitar estudios, y es aquí donde vamos a hacer una pequeña pausa, ya que es muy común a veces solicitar un gran gabinete de estudios y sobre los resultados uno pues sacar conclusiones. Si aplicamos, ahora sí, si el médico es científico
y quiere aplicar el método científico, primero tiene que formular una hipótesis y los estudios nos van a ayudar simplemente a aceptar o rechazar mi hipótesis. Por lo tanto, debemos de tener un sistema estandarizado y ordenado para poder solicitarlos, ya que muchos de estos estudios son poco accesibles y bastante caros. De acuerdo a las recomendaciones del Comité de Estandarización, Comité Científico de Estandarización de la ISTH, lo divide por fases, ya sea de menor o mayor complejidad los estudios, y nunca saltarnos estos pasos. ¿Ok? Entonces, para ya con estos estudios podemos ir decidiendo hacia qué lado nos vamos a ir inclinando. Pero para poder saber esto, primero necesitamos conocer pues de la enfermedad propiamente. Empezando con el síndrome de Bernard-Soulier, va a ser una trombocitopenia hereditaria rara y que va a estar caracterizada por hemorragias mucocutáneas y que su principal defecto va a ser a nivel de la adhesión plaquetaria. Y la base molecular de esto es por una ausencia total o parcial del complejo de la glicoproteína 1B9 o CD42 para la citometría. Brevemente, de forma histórica, esta enfermedad fue descrita desde 1948 por los investigadores franceses Jean Bernard y Jean-Pierre Soulier, que describieron por primera vez un paciente joven con sangrado severo y que además tenía plaquetas gigantes y trombocitopenia. Y no fue hasta 1975 cuando Alan Urden y colaboradores pues, detectaron ya formalmente la deficiencia de la glicoproteína 1B. En cuanto a la epidemiología, esta es una enfermedad rara, como les comenté, una en un millón por cada millón de habitantes y que va a representar entre el 5 y 10% de todas las trombocitopenias hereditarias. En el último registro que se hizo por la Federación Mundial de Hemofilia en el 2022, llegó a documentar hasta 1.009 casos confirmados en 64 países diferentes, principalmente localizados en Irán, Brasil, Reino Unido, Francia, Estados Unidos y Canadá, en zonas específicamente donde hay alta consanguinidad. Es más común en las mujeres por un pequeño porcentaje y que, como ya había comentado, va a ser muchísimo más alta la prevalencia debido al efecto fundador, que esto es por la consanguinidad, que empieza a bajar la variabilidad genética y empieza a persistir la herencia de errores genéticos. Para entender mejor esta enfermedad, necesitamos entender cómo funciona este complejo proteico. Realmente va a estar conformado en una relación 2-2-2-1, este complejo, es decir, que vamos a tener un par de glicoproteína 1B alfa, 2 del beta, 2 del 9 y únicamente 1 del 5. Tanto alfa y beta van a estar unidos covalentemente por algunos enlaces disulfuro y va a estar ligado con enlaces no covalentes de una manera más débil para la glicoproteína 9, siendo la glicoproteína 5 realmente no indispensable para la función. Específicamente para la función, únicamente le va a dar estructura para evitar una degradación más rápida de este complejo. Sí, como vieron en la primera diapositiva, la enfermedad se definía por deficiencia en la expresión de estas dos proteínas, no de esta, ya que no existe hasta el momento, pues, mutaciones a este nivel, por lo cual la enfermedad únicamente se va a presentar en alteraciones a este nivel. Sumamente importante. Uno de los dominios de estas glicoproteínas, que normalmente es en la parte terminal, van a tener repeticiones ricas en leucina. Esto le va a dar esta conformación como de herradura y que van a ser los sitios de anclaje para el factor de von Willebrand. Sin embargo, esta glicoproteína no únicamente no une al factor de von Willebrand, sino también tiene sitios específicos para unión a la trombospondina, a moléculas de adhesión como la P-selectina, a integrinas leucocitarias como el MAC1, a factores de coagulación como trombina, el factor 11, el factor 12 y el quininógeno de alto peso molecular, por lo cual ya desde esta diapositiva podemos ver la dimensión de alteraciones que se llegan a tener cuando se tienen estas mutaciones a este nivel, que no nada más afecta su unión con el factor de von Willebrand, sino que incluso llega a afectar la adhesión de la misma plaqueta para hacer el rodamiento y llegar al sitio de lesión y también en la fase fluida de la coagulación. Muy importante saber que esta estructura
tiene dominios que son extracelulares, transmembrana y citoplasmáticos. Y dentro de estos dominios citoplasmáticos tiene una unión estrecha con la proteína filamina, que forma una parte fundamental del citoesqueleto de la plaqueta. Y que esto va a generar el origen de esas plaquetas gigantes características de esta enfermedad. Ya situándolo en la fisiopatología, el origen de la hemorragia se va a dar principalmente por la deficiencia en esta adhesión plaquetaria. Si le hacemos un zoom a esa imagen, vemos que ante una lesión endotelial o vascular, se van a exponer diferentes proteínas. Una de ellas, factor de von Willebrand, que va a servir como una especie como de anzuelo para poder ir atrapando a las plaquetas que van en el flujo sanguíneo a alta velocidad y poder frenarlas y llevarlas al sitio de lesión. Y para ese anclaje, pues se requiere este complejo glicoproteico. Y este va a tener mayor relevancia en zonas de alto estrés de cizallamiento. Principalmente, pues va a ser vasculatura arterial. Ya haciendo un zoom a todas las alteraciones moleculares que tiene, como ya mencioné, va a tener una alteración a nivel del anclaje con el factor de von Willebrand, pero a la vez funciona de anclaje para unión a trombina y que esto va a funcionar para autoestimularse. Normalmente llegan a tener receptores par 1, 3 o 4 aquí alrededor para poder activar a la plaqueta y generar pues la liberación de sus gránulos y que va a servir también como sitio de anclaje para el factor 2 y el factor 11 y el quininógeno de alto peso molecular. Dentro de las integrinas leucocitarias, como el MAC1, tiene un sitio específico para la glicoproteína 1B y esta va a tener pues la función en que al tener receptores de adhesión endotelial como la P-selectina, las plaquetas y la E-selectina para los monocitos, van a hacer un rodamiento y esto va a hacer el paso de estas células al sitio de la lesión para modular la inflamación. Ya en la génesis de las plaquetas, como ya conocemos, cuando las plaquetas empiezan a ser senescentes, empiezan a tener pérdidas de estos ácidos siálicos que se llegan a colocar en la glicoproteína 1B. Al perder este ácido siálico, aumenta su afinidad por los receptores Ashwell-Morel a nivel del hígado en los hepatocitos y que estos van a generar pues el estímulo a la liberación de la trombopoyetina. Entonces, el defecto de estas macroplaquetas se va a dar dentro de la formación de la proplaqueta, que van a liberar pues, plaquetas de un tamaño más grande y que para poder tener esa proplaqueta del tamaño específico, esencial, se necesita también interacción del factor de von Willebrand. Como ya vimos, no tiene interacción con él. Ya de manera de características genotípicas, vemos que la mayoría de las mutaciones van a estar ligados a la glicoproteína 1B, a sus cadenas alfa y beta, y en un poco menor de proporción a la glicoproteína 9, y no hay, como mencioné, mutaciones en la glicoproteína 5. La gran mayoría van a ser homocigotos, un pequeño porcentaje heterocigoto compuesto, que esto quiere decir que va a ser portador de dos mutaciones distintas en cada alelo, y en un muy pequeño porcentaje van a ser monoalélicos y que va a tener características fenotípicas particulares. En total se conocen 112 variantes diferentes hasta la fecha y todas van a estar en su mayoría localizadas en los sitios ricos de repeticiones de leucina. En este cuadro les resumí el comparativo entre controles sanos, los pacientes que son monoalélicos, que únicamente van a tener un alelo mutado, y los bialélicos, que son los más comunes, en sus diferencias en fenotípicas. Como ya sabemos, este trastorno, debido al gran tamaño de las plaquetas, van a tener también una vida media inferior, y estos pacientes se van a presentar con trombocitopenia. No solamente por la destrucción, sino también el cuerpo es incapaz, al generar plaquetas muy grandotas, las produce en menor cantidad y que va a haber un efecto por los aparatos de los equipos de impedancia de la biometría hemática que van a sobreestimar esta trombocitopenia, ya que no van a tener la capacidad de poder medir esas plaquetas que son gigantes, las va a tomar como si fuera otra célula, ya que llegan a tener el tamaño de un linfocito o un eritrocito. En cuanto al comparativo
de los pacientes monoalélicos con controles sanos, si bien la media es inferior a los controles sanos, no llega a los parámetros que podemos encontrar como trombocitopenia, lo cual esto ya de entrada nos va dificultando el poder identificar a los pacientes monoalélicos. Y en cuanto al tamaño de estas plaquetas, pues en los pacientes bialélicos es característico estas plaquetas gigantes, y si bien la media es un poco más alta en los heterocigotes que los controles sanos, tampoco llega al rango de considerarlo pues plaquetas incrementadas de tamaño. Algo característico de esta enfermedad es que va a haber una ausencia más bien a la respuesta a la ristocetina, y que en los heterocigotos, si bien puede estar un poco disminuido, pero entra todavía dentro del rango de lo normal, por lo cual, y que con los estudios de función plaquetaria, que también son normales, esto pues dificulta identificarlos, y que de aquí es necesario ante la sospecha pues utilizar estudios moleculares para poder definirlos. Entre las manifestaciones hemorrágicas de estos pacientes, los bialélicos, vamos a ver que predominantemente van a ser epistaxis severas prolongadas. En rojo les puse los odds ratio de cada uno de estos, que son los más representativos. La epistaxis se va a caracterizar por tener una duración habitual de más de 5 minutos. Y estos pacientes también van a tener una tendencia, una facilidad a formar lesiones quimóticas y hematomas versus la población general, y que estos van a tener un tamaño pues considerable, mayor a 2.5 centímetros. Una facilidad de sangrado en heridas pequeñas que van a tardar hasta más de 5 minutos para poder controlarlo, o en algunos casos hasta más de 10, y que tienen pues un odds ratio bastante elevado. Y en mujeres se va a presentar el 100% de las mujeres con un sangrado menstrual abundante. En el caso de los pacientes monoalélicos, a pesar de que nuestros estudios salen normales, a comparación de población normal, sí llegan a tener una gran diferencia en tener tiempos más prolongados en epistaxis, un sangrado cutáneo que dura más para poder detenerlo, y que si bien no es en el mismo número que los pacientes bialélicos, pero sí llegan a tener moretones de manera recurrente. Y que esto pues nos refleja que sí hay una alteración en la diátesis normal. Algo característico de estos pacientes es que tanto los pacientes bialélicos como los monoalélicos van a tener concentraciones más altas del factor de von Willebrand a comparación de los pacientes sanos. Y esto refleja un mecanismo de compensación ante la disfunción de este complejo glicoproteico, y que a este nivel nos pudiera pues ayudar a distinguir un poco a estos pacientes que son los monoalélicos, ya que todos los estudios salen en rangos normales. Y esta elevación del von Willebrand, pues esta compensación es la razón de por qué nuestros estudios salen en portadores, salen completamente pues normales, enmascarando pues el efecto hemorrágico de la deficiencia de este complejo glicoproteico. Ahora bien, ahora ya nos saltamos un poco a la trombastenia de Glassman, que igual es un padecimiento hereditario, es poco frecuente, y que va a estar causado por defectos cuantitativos o cualitativos del receptor de la integrina alfa 2B beta 3, y que esto consecuentemente va a tener una falla en la agregación plaquetaria. Históricamente fue descubierto por el pediatra suizo Edward Glassman en 1918, y no fue hasta los años 70 que ya empezaron a documentarse cuáles eran las glicoproteínas deficientes, que en ese entonces se conocía como la glicoproteína 2B3A, y actualmente conserva este nombre. En cuanto a la epidemiología, estos pacientes van a estar diagnosticados, la mayoría, en alrededor del año de vida. Únicamente un 15% se va a diagnosticar de manera ya más tardía, a más de 14 años. Puntos muy importantes que hay que tomar en cuenta es que en todos los hitos de la vida hay características hemorrágicas que nos van haciendo la sospecha de esta enfermedad. En lactantes, varones, cuando hay circuncisión, pues van a tener un exceso de sangrado, que de ahí ya nos puede saltar, nos llama la atención de un trastorno en la hemostasia.
En la infancia temprana se va a notar pues una tendencia de formación de más de quimosis y de hematomas debido al gateo o cuando están aprendiendo a caminar y de esas pequeñas caídas pues es desproporcional pues las lesiones, los hematomas y las equimosis pues al grado del impacto. Ya en la infancia intermedia, un dato característico es de que a la caída de los dientes primarios va a haber una tendencia de mayor sangrado. Y las mujeres ya en la adolescencia, cuando empiezan con su ciclo menstrual, este va a ser desde el inicio muy abundante. Ya en los pocos casos que se detecta en la edad adulta, pues el debut va a ser ante desafíos hemostáticos severos, ya sea un parto, una cirugía o algún traumatismo. Si bien ahora analicemos cómo es que surge este defecto en la adhesión plaquetaria. Si bien la alteración de esta glicoproteína va a afectar tanto la cohesión de plaqueta con plaqueta como la estabilización del coágulo. Si hacemos un zoom, cuando tenemos una lesión endotelial, que ya tenemos una primera capa de plaquetas en esta zona de lesión, se va a requerir pues la suma de plaquetas que se unan plaqueta con plaqueta y para eso se van a requerir estos puentes de fibrinógeno en el cual se van a tomar de cada extremo para su unión con la glicoproteína alfa 3 beta 3, digo alfa 2B beta 3. Entonces, al no existir estos puentes, prácticamente esta capa superficial de plaquetas no le va a otorgar la estabilidad necesaria a este coágulo y por lo tanto pues va a ser una falla en la hemostasia primaria. Contrario a Werner-Sullier, esto va a ser en zonas que son en menor fuerzas de cizallamiento. Esto sería pues más en vasculatura venosa. Como todas estas glicoproteínas de superficie van a tener un dominio que es extracelular, uno transmembrana y contrario al de Bernard-Sullier es un dominio intracelular muy cortito que va a tener ciertos enlaces por sales y que van a ser fundamentales para poder crear señales que van a ser de afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera, como vamos a ver en estas imágenes donde se resume pues la función de este receptor. Cuando tenemos la estimulación de algún agonista, ya sea trombina, ADP, etcétera, va a generar una reacción intracelular que va a incrementar el calcio intracelular para poder, a través de la proteína talina y la kindling, que esta es muy importante, la vamos a mencionar más adelante, memorízensela, para poder hacer un cambio conformacional, ya que al no tener algún estímulo intracelular, va a tener una conformación inactiva, en el cual el sitio de unión va a estar cerrado. Cuando este acúmulo de calcio crea todas estas cambios conformacionales en la sección intracitoplasmática, se van a abrir estas dos cadenas, la alfa y la beta, para generar el sitio de anclaje. Muy importante, receptor no nada más va a ligar fibrinógeno, sino también tiene afinidad hacia el factor de von Willebrand, fibronectina, vitronectina, que eso ya nos habla de la hemostasia primaria y que también sirve de anclaje para el factor 10A y que esto es sumamente importante para la formación junto con el complejo, el factor 5 activado para generar el complejo, pues, protrombinasa. Por lo tanto, alteraciones, mutaciones a este nivel van a hacer que la forma en reposo jamás llegue, jamás llegue a tener ese cambio conformacional extendida para su activación. Y va a unir, pues, va a anular la unión con el fibrinógeno y por lo tanto va a inhibir la señalización bidireccional, ya que el fibrinógeno con unión a este complejo va a crear señales de afuera hacia adentro para activar a la plaqueta y liberar sus gránulos, lo cual esto se encuentra totalmente inhibido. La gran mayoría de las mutaciones se van a localizar en el gen de la cadena A2B, debido a que va a tener una mayor cantidad de exones que su otra cadena complementaria. Dentro de las diferentes fenotipos que podemos encontrar, van a ser tres, de acuerdo al grado de expresión de estas glicoproteínas, ya sea de tipo 1, que va a tener menos del 5% de expresión, tipo 2, entre el 5 y 25, y la tipo 3 o variante, que lo pueden encontrar así en alguna literatura, entre el 8 y 22%.
Algo muy importante que mencionar es de que a pesar de que hay una categoría fenotípica distinta, esta no nos va a ayudar a correlacionar genotipo con fenotipo, ya que no hay una correlación en el grado de expresión de este receptor con las manifestaciones hemorrágicas, pero el clasificarlo de esta forma sí nos va a servir para poder clasificar a este paciente con un alto o bajo riesgo de generación de anticuerpos cuando se transfunden estas plaquetas. En cuanto características fenotípicas, hay que mencionar una en particular cuando se tienen mutaciones a nivel de este dominio Midas, que es dependiente de un ion metálico, o esta región conservada de glicina, felina, alanina, lisina y arginina, van a crear mutaciones que van a generar una activación espontánea. Y estos son los pocos casos y únicos de la trombostomía de Glassman que va a estar asociada con una macrotrombocitopenia. Entre las manifestaciones hemorrágicas, al igual que Bernard-Soulier, van a ser a nivel mucocutáneo, siendo la principal epistaxis, púrpura, en mujeres la menorragia, y muy raramente van a ser sangrados intracraneanos. Y en un porcentaje moderado van a cursar con sangrado gastrointestinal, diferente a las manifestaciones que se mencionaron en Bernard-Soulier. Entonces, total, los principales van a ser epistaxis severas, que incluso llegan a ser recurrentes junto con la rinquiborragia al grado de causar una anemia ferropénica secundaria. El sangrado intestinal, va a estar pues agravado si hay angiodisplasia localizada y es muchísimo más frecuente que lo que llegamos a encontrar en Bernard-Soulier. En cuanto al requerimiento transfusional, hay más datos que se tienen en trombostenia de Glassman que en Bernard-Soulier, y hasta 2/3 de los pacientes van a requerir en su vida al menos una transfusión de plaquetas o de glóbulos rojos. Y que nunca en ambas enfermedades se van a presentar eventos como hemartrosis o sangrado de órgano sólido. Ya raramente, como se menciona aquí en esta tabla. Dentro del protocolo diagnóstico lo vamos a ir haciendo pues a la par, en el orden, las recomendaciones del comité de estandarización. Nuestro caballito de batalla va a ser pues la biometría hemática. En cuanto a las diferencias entre trombastenia de Glassman y Bernard-Soulier, pues va a ser la trombocitopenia, que va a ser de grado variable y que no va a tener una correlación con los síntomas hemorrágicos. Y si el equipo en el cual se está evaluando esta biometría hemática tiene la capacidad de ver tanto el volumen plaquetario medio como el diámetro plaquetario medio, si estos están elevados, nos van a dar una sensibilidad del 97% y una especificidad del 90% para Bernard-Soulier. En el caso de la trombastenia de Glassman, pues prácticamente vamos a ver una biometría completamente normal. Ya a nivel del frotis de sangre periférica, que es sumamente importante, a veces en la rutina diaria nos saltamos a estar viendo el frotis y únicamente nos vamos con los numeritos de la biometría hemática, pero en estos casos es sumamente importante porque es donde podemos ver estas plaquetas gigantes características de Bernard-Soulier y que es importante también descartar otro tipo de trombocitopenia, ya sea por agregados plaquetarios, por satelitismo, y además valorar la estructura de otras líneas celulares como los leucocitos, ya que la presencia de DOL y presencia de una macrotrombocitopenia, pues ahí ya nos está orientando hacia una anomalía, hacia la anomalía de May-Heglin, o si tenemos plaquetas incrementadas de tamaño en asociación con esquistocitos, pues esto es algo típico de pacientes con citoesterolemia. Y importante valorar los gránulos que están en la plaqueta, ya que la ausencia de estos gránulos, pues y aumento de tamaño nos van a orientar al síndrome de plaqueta gris. Dentro de los protocolos de estudio en estudios de fase 1 están los tiempos de coagulación. Prácticamente medir fibrinógeno, factor 8, factor de von Willebrand, esto meramente es opcional, sino lo principal es valorar correctamente los tiempos de coagulación. Digo, esto es para una clase totalmente dedicada a tiempos de coagulación, pero de manera general nosotros debemos de siempre comparar nuestro plasma problema con un testigo y a partir de ahí ver qué tantos segundos se aleja de mi plasma testigo.
Si tenemos en el TP más de 3 segundos, en el TTPA más de 5 segundos y en el TT más de 2 segundos, aquí es donde podemos decir que sí están prolongados los tiempos de coagulación y pues ya es mandatorio hacer tanto nuestras correcciones como nuestras diluciones. Si esto es positivo, ya no estamos ante un escenario de estas trastornos plaquetarios y nuestro algoritmo aquí termina. En estas enfermedades debe de tener estos estudios totalmente normales. Ya en pruebas más avanzadas de la función plaquetaria, tanto síndrome de Bernard-Soulier como Glassman van a tener en el PFA 100 pues prolongado, más de 300 segundos, lo cual pues no nos ayuda más que a hablar de que hay un trastorno a nivel plaquetario, pero no nos ayuda a diferenciar qué tipo de enfermedad. Para eso vamos a necesitar ya estudios de fase 3, que es la agregación del fenotipo de las plaquetas, que va a ser tanto la agregación plaquetaria como la citometría de flujo. Característico de Bernard-Soulier es que va a tener una correcta respuesta a ADP, a epinefrina, a colágeno, pero una nula respuesta a ristocetina. Y Glanzmann es totalmente lo contrario. Va a tener ausencia de respuesta a todos los reactivos ADP, colágeno, epinefrina, pero una correcta función con ristocetina. Algo muy importante que se debe de mencionar es que cuando hacemos estos estudios, pues prácticamente se requieren pacientes que tengan más de 150,000 plaquetas y que esto no es típico en Bernard-Soulier. Entonces, ¿cómo lo hacemos para poder solventar como fallo metodológico que podemos tener al valorar pacientes con trombocitopenia? De acuerdo a las recomendaciones de diferentes grupos, se dice que la muestra control la podemos diluir hasta tener un recuento plaquetario similar al del paciente y de ahí hacer pues el estudio. Y eso nos ayuda a tener pues un comparativo más fidedigno. En cuanto a las muestras que llegan a tener más de 12 horas, en especial en centros que no tienen accesibilidad a un agregómetro y que pueden tardar varias horas el envío de las muestras, es importante que se mencione que se tienen que cambiar la concentración em, de los reactivos que se van a utilizar y que epinefrina en muestras de más de 12 horas pues no se va a poder valorar. En cuanto a la citometría de flujo, para síndrome de Bernard-Soulier se van a solicitar estudios para la valoración de CD42B, CD42C, que va a ser el reflejo de la glicoproteína 1B, y CD42A, que es la glicoproteína 5. Para nosotros documentar que esto tiene una expresión baja o nula, debe de ser menos del 5% de expresión. En cuanto a los marcadores de superficie para trombastemia de Glassman, está el CD41 para la glicoproteína alfa 2B y CD61 para la beta 3, que este es sumamente importante no para confirmar el diagnóstico, sino para poder subclasificarlo en los diferentes tipos, ya que los tipos 1 y 2, en especial el 1, van a ser los de mayor riesgo a generación de aloanticuerpos cuando se les transfunde plaquetas. Y ya para finalizar, dentro de este protocolo diagnóstico están los estudios de fase 5. De aquí nos saltamos el estudio de fase 4, que son estudios de extensión de fenotipos, que en este tipo de enfermedades no es necesario. Entonces nos saltamos a los estudios moleculares. Como tal, en Bernard-Soulier sí va a ser necesario en aquellos casos que sospechemos como monoalélicos, porque va a ser la única herramienta diagnóstica de estos pacientes. En los casos bialélicos, realmente no se recomienda si ya lo tenemos documentado la alteración por la gregometría y por la citometría de flujo. En el caso de la trombastenia de Glassman, no es necesario para la confirmación del diagnóstico, pero se puede realizar únicamente para detectar cuáles son las mutaciones asociadas. Y algo muy importante, diferenciarlo de la trombocitopenia inmune primaria. Para eso, tanto en Bernard-Soulier, es necesario que en estos pacientes siempre hagamos el frotis de los estudios pues más básicos, mi biometría, mi frotis, ya que con estas dos herramientas yo ya puedo pues descartar que pudiera ser una trombocitopenia inmune primaria y versus contra un síndrome de Bernard-Soulier, ya que este va a presentar plaquetas gigantes, no van a tener inclusiones las otras células o gránulos anormales, a comparación de lo que ya he mencionado en la anomalía de May-Higgins. Y en el caso de la trombastenia de Glassman, va a ser muy importante diferenciarlo del síndrome de deficiencia de adhesión leucocitaria tipo 3, que
al tener una mutación en este gen, en el FREMT3, también llega a tener una alteración, pero de la señalización interna de las plaquetas. Por lo tanto, también tiene un defecto en la agregación plaquetaria. Y clínicamente se va a distinguir de trombostenia de Glassman debido a que el síndrome de deficiencia de adhesión leucocitaria va a tener pues un cuadro de infecciones recurrentes. Dentro del tratamiento, ya para finalizar, hay que entender primero los principios generales, que es lo más importante en estos pacientes, ya que no hay un tratamiento dirigido, sino va a ser únicamente ante el tratamiento dirigido hacia una complicación hemorrágica o alguna cirugía. Entonces debemos de tomar de manera general pues el adecuado higiene dental para evitar la gingivorragia, que en los casos de trombastenia de Glassman es tan recurrente que puede llegar incluso a causar anemia por deficiencia de hierro. Cuando ya se tenga alguna herida que sea menor, es únicamente aplicar presión o en algunos casos, aplicar ácido tranexámico en gasas empapadas y hacer presión. Es muy importante que estos pacientes cuenten con una identificación de emergencia en el cual se describa qué padecimiento tienen y a qué hospital deben de acudir a atención ante una complicación hemorrágica, ya que no se pueden atender en cualquier sitio, si se requiere un manejo especializado en un hospital de tercer nivel. De forma muy general, les resumí cómo es el tratamiento de estas enfermedades en este cuadrito, el cual dependiendo del grado de sangrado, si es un grado 1 o 2 de la OMS, pues los podemos atender con medidas locales, con una compresión directa, como ya me he mencionado, ya sea con gasas o esponjas empapadas con antifibrinolítico y hacer su compresión. Ya para hemorragias que ya son, pueden ser entre moderadas o severas, ya grado 3 o 4 de la OMS, aquí sí ya es la aplicación de primera intención, ya sea de ácido tranexámico combinado o no con transfusión de plaquetas. Realmente en las series se ha documentado el poco uso del factor 7 activado recombinante y como vamos a ver más adelante, pues tiene una alta tasa de éxito para las complicaciones hemorrágicas. En cuanto a las transfusiones plaquetarias, es muy importante pues mencionar el riesgo de aluminización que se tiene. En Bernard Soulier no se tienen tantos estudios, esta es información que saqué de reportes de casos y prácticamente se tiene un 25% de aluminización pues real de estos pacientes. Y de estos anticuerpos van dirigidos principalmente al HLA y que esto pues dificulta mucho el poder tener plaquetas compatibles para este paciente, si lo queremos hacer con compatibilidad HLA. En cuanto a la trombastenia de Glassman, hasta un 30% van a estar aloinmunizados. Y van a ser principalmente anticuerpos contra el HLA y la proteína pues deficiente. Muy importante mencionar que los de mayor riesgo van a ser, pues lógicamente, aquellos de trombastenia tipo 1, ya que van a tener menos de ese 5% de la expresión, o sea que van a ser, cuando transfundimos plaquetas, van a reconocer esta glicoproteína como algo pues extraño y que esto pues nos va a crear resistencia plaquetaria. Una variante muy importante es la mutación de Manuch, en el cual hasta el 93% de los pacientes llegan a generar aloanticuerpos. Además de la resistencia a las plaquetas que llegan a presentar estos pacientes, es muy importante que en embarazadas todos estos anticuerpos tienen la capacidad de pasar la barrera placentaria y ocasionar pues trombocitopenia neonatal y hemorragia intracraneal. En el caso de las embarazadas portadoras de trombastenia de Glassman, llegan a tener una reacción cruzada con la vitronectina, los anticuerpos que van dirigidos contra la proteína beta 3, y que esto va a causar un daño endotelial, llegando a la apoptosis y necrosis placentaria, y que esto es la razón de por qué estas pacientes pueden tener abortos espontáneos tempranos. ¿Cómo detectamos estos anticuerpos? Pues va a ser a través del ensayo MAIPA, pero que es el gold estándar para detectarlos, pero tiene sus desventajas ya que tiene una alta variabilidad metodológica y que no siempre vamos a documentar anticuerpos que sean neutralizantes. Es decir, que este anticuerpo realmente inhibe la función de mi plaqueta. De forma muy general es como se hace este estudio, se agarra el plasma del paciente, se pone ya en ciertas plaquetas que ya están identificadas
para que se haga la unión de antígeno anticuerpo. Posteriormente se incuba con un anticuerpo monoclonal para después hacer un lisado y un lavado y liberar todos estos antígenos y ya después colocarlo en plaquitas con igual con anticuerpos ya especializados que van a identificar al anticuerpo monoclonal y que después van a estar marcados a través de un estudio ELISA, pues es donde se da el diagnóstico de presencia o ausencia de estos anticuerpos. Por lo tanto, el restringir la transfusión únicamente a plaquetas que sean leucorreducidas va a ser de suma importancia, ya que esto llega a disminuir hasta, depende de la serie, entre un 40 y un 70% la formación de aloanticuerpos tras la transfusión. Ahora, para poder analizar cómo vamos a atender a estos pacientes, necesito ver cómo es que en los demás países, en las series de casos, se han tratado a estos pacientes y cómo les ha ido. El Grupo Internacional del Registro Internacional de Trombastemia de Glasman es la corte más grande que se tiene para del estudio de esta enfermedad. En cuanto a Bernard Soulier, realmente son reportes de casos, son revisiones a veces muy, muy pequeñas, pero que podemos, ahora sí, como tropicalizar los hallazgos que encontramos en estos pacientes con los de Bernard Soulier, ya que pues tienen como características similares para su manejo. De este estudio, que se localizaron hasta 829 grupos de sangrado, únicamente el 26% eran eventos severos y la gran mayoría fueron secundarios de un origen espontáneo, aparentemente, ¿no? Y el 24% restante, pues era consecuencia de un traumatismo. Dentro de la práctica común, la mayoría va a aplicar la transfusión de plaquetas y un antifibrinolítico y en un porcentaje mucho menor van a utilizar el factor 7 activado, recombinante, ya sea en monoterapia o asociado con un antifibrinolítico. ¿Y cómo es que le va a estos pacientes? Prácticamente un tercio de los sangrados va a ocurrir en pacientes inmunizados, es decir, que a pesar de que sé que mi paciente ya está inmunizado, se siguen aplicando plaquetas. Entonces, lo único que vamos a obtener va a ser un fracaso de la terapia por refractariedad plaquetaria. Cuando analizamos esos pequeños grupos que utilizaron el factor 7A activado, recombinante, vemos que la tasa de éxito llega hasta el 91%, a comparación de echarle todo el arsenal, ya que normalmente va de forma escalonada. Si veo que sangra, ya le sumo otro medicamento. Si sigue sangrando, le sumo otro. Y es por eso que la terapia triple tiene una tasa de éxito pues muy, 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 muy baja. Y que el factor 7 alfa recombinante va a ser también muy importante para evitar la incidencia de resangrados, ya que cuando utilizamos eh, al mismo tiempo plaquetas, antifibrinolíticos, vamos a tener pues un porcentaje nada despreciable de resangrados a comparación del mínimo riesgo de resangrado que se tiene. ¿Y cuál es la razón de por qué esto llega a suceder? Hay estudios in vitro que se han realizado en donde se ha visto que las plaquetas transfundidas en pacientes con trombastenia de Glasman va a tener una competencia en funcionalidad con las plaquetas de trombastenia de Glasman, teniendo, curiosamente, mayor fuerza en desplazar a las plaquetas originales del paciente, lo cual responde el por qué pues, llegan a fracasar incluso pacientes que no generaron aloanticuerpos. En cuanto al perfil de seguridad del factor 7 recombinante, pues no se han encontrado eventos trombóticos, lo cual lo hace sumamente eh, seguro. Y en cuanto a las dosis, normalmente viran entre 80 y 140 microgramos por kilo. En la media son 90 y que estas hay que repetir las dosis. En los estudios se ha documentado que la mayor tasa de éxito es que esta dosis no sean más allá de 2.5 horas entre una y otra. Y se tiene una tasa de éxito en menos de 6 horas del 86%. Es decir, que a las 3 dosis que se apliquen, con 2.5 horas de diferencia, vamos a tener en la mayoría un éxito en la hemostasia.
Por lo tanto, el factor sí te recomienda va a redefinir el abordaje inicial ante los sangrados agudos en nuestros pacientes, que va a ser de principal importancia cuando ya tenemos una aloinmunización o un alto riesgo de aloinmunización, como en los tipo 1, pues va a ser preferible el uso inmediato del factor 7. Ahora veamos un tema específico para el manejo del el embarazo. Al igual que en los eventos hemorrágicos no quirúrgicos, en el embarazo no hay tantos datos en Bernard-Soulier, son reportes de caso muy contaditos. Se tiene la mayor información en revisiones sistemáticas de la trombastemia de Glasman. Para esto hay que tener en cuenta que existen dos riesgos importantes. Uno, el riesgo a la hemorragia masiva en la madre, y la otra, el riesgo de un sangrado aloinmune por los anticuerpos que llegamos a generar. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que este manejo debe de ser multidisciplinario y debe haber un adecuado asesoramiento previo, ya que en esta serie hasta el 31% de las mujeres ya tenían antecedente de sangrado previo a su embarazo y nunca recibieron un asesoramiento. Solamente el 46% ya tenía un diagnóstico formal de trombastemia de Glasman, y el resto pues se documentó durante el embarazo. Entonces esto nos habla pues del poco acercamiento que se tiene con la clínica para poder sospechar a estos pacientes con trastornos plaquetarios hereditarios. Hay que tomar en cuenta, como ya he mencionado, que tanto Bernard-Soulier como la trombastemia de Glasman van a generar pues anticuerpos. Donde sí se tiene documentado es en trombastemia de Glasman que hasta el 73% de las embarazadas van a tener aloinmunidad, y en un 27% van a corresponder a la glicoproteína deficiente. Hay que tener muy claro que en la etapa de preconcepción necesitamos primero confirmar el subtipo de la enfermedad, evaluar el estado de las reservas de hierro, ya que como había comentado, tienen sangrados que aunque sean pequeños, pero son recurrentes, llegan al grado de deficiencia de hierro. Detectar si esta paciente ya tiene antecedentes transfusionales, y si no los tiene, ver si no ha generado a los anticuerpos, porque los pueden generar. Valorar también la consanguinidad y si hubo antecedentes de refractariedad previa a la transfusión de plaquetas. Entonces, dentro de los riesgos más importantes que se debe de evaluar es la presencia de anticuerpos o no, ya que esto va a regir nuestra manera de tratar a estos embarazos, ya que el riesgo, en especial en los tipo 1, de una inmunización fetal, pues va a ser mucho mayor. Y eso nos importa más que la clínica misma de trombastemia de Glasman, ya que esta pues no va a tener ningún cambio a las manifestaciones mucocutáneas fuera del embarazo. Pero sí es de suma relevancia los anticuerpos. Para eso, las recomendaciones que se dan es que a partir de la semana 12 a 16 se empiece a utilizar inmunoglobulina intravenosa. Esta va a ser una dosis de 0.5 a 1 gramos por kilogramos de aplicación semanal hasta que termine el embarazo. Y hasta en el tercer trimestre se tiene que reevaluar el monitoreo de los títulos de los anticuerpos. ¿Por qué se tiene que ser tan agresivo con esta terapia? Porque los anticuerpos jamás van a desaparecer. Entonces se requieren dosis repetidas para disminuir el riesgo hemorrágico del feto, no de la madre, ya que hay una alta probabilidad de hemorragias intracraneales inútero. O a la aspiración, y siempre con el uso concomitante del factor 7 y o el ácido tranexámico. Entre decidir si parto vaginal o cesárea, realmente la información no nos da como que una mayor diferencia en inclinarnos hacia uno o hacia el otro, pero quien sí lo va a dar es la presencia de los anticuerpos, ya que de las pocas muertes fetales y neonatales se documentaron en mujeres que tenían anticuerpos. Por lo tanto, yo voy a catalogar de alto riesgo de trombocitopenia fetal aquellas madres que van a tener anticuerpos, y que a ellas iba a estar indicada la cesárea profiláctica, y aquellos que no lo generaron, pues se pudiera hacer el parto vía vaginal. Contraindicado, la analgesia epidural se requiere, pues, si es para el dolor, control con una bomba de infusión de morfina, y esto en consenso con la madre por los riesgos que llega a tener la infusión de este medicamento. Y
Ya para concluir, ya la etapa del parto, pues hasta en un 61% de los embarazados experimentaron sangrado intraparto. Realmente entre dar profilaxis o no, es muy importante porque aquellos que recibieron profilaxis llegaron a tener pues un poco más de un tercio de fallo al tratamiento a pesar de la profilaxis. Pero ojo aquí, en estas series eran casos contados los que utilizaron este factor 7 recombinante. Como vimos en las diapositivas previas, hay una tendencia de estar utilizando pues plaquetas a pesar de saber que tenemos el riesgo de generar una resistencia plaquetaria. Y en comparación de los que no llevaron ningún tipo de profilaxis, pues la tasa de fallo, es decir, que sufrieron hemorragia, fue del 63%. Entonces, ¿qué nos dice esto? Debemos de utilizar más agresivos durante la fase del parto, en manejo de la hemostasia. Y ya una vez pinzado el cordón umbilical, dar dosis de oxitocina e inyectar 1 gramo de ácido tranexámico para poder evitar la hemorragia eh, posparto, que es bastante frecuente. Hasta en un 33% son primarias y en un 40% son secundarias. En cuanto a la diferencia de manejo, aquí es muy importante el por qué llega a tener eh, un sangrado ya más tardío estas pacientes. Normalmente en los estudios se ve que afecta hasta el día 10. Entonces, la estrategia es que una vez que ya nació el bebé, ya sea parto vaginal o cesárea, se esté dando ácido tranexámico hasta el día 20, ya que tanto en Bernard-Soulier como en trombostomía de Glassman, estas primeras 2 semanas son las de mayor recurrencia de sangrado. Ya para concluir, pues este protocolo debe de ser multidisciplinario, debe haber un consenso previo en cada embarazo, buscar siempre plaquetas compatibles con HLA, que no siempre pues, se va a obtener eso, protocolos con la utilización del factor 7A recombinante y mantener una cobertura extendida hasta más de 14 días con antifibrinolíticos. Listo, muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación al comité académico. Eh, es un gusto para mí estar el día de hoy con ustedes. Bueno, vamos a empezar. Ya el doctor Macías me hizo favor de anticipar mucho de la cuestión del laboratorio para las patologías que él explicó. Como él dice, pues realmente es un poco complicado esto del diagnóstico de las trombocitopatías hereditarias, ¿no? Entonces no nos detendremos mucho en hablar de las plaquetas, salvo que pues son celulitas que a pesar de ser muy pequeñas, las más pequeñas que forman parte de la sangre, pues tienen, tienen una función muy específica en la hemostasia, que es detectar lesiones vasculares, adherirse, activar y agregar en forma de tapón el tapón hemostático. Tienen un contenido en sus gránulos que permite la retroalimentación del sistema, de la activación de las plaquetas e interaccionan definitivamente con el endotelio, con muchas moléculas como el factor de von Miller y fibrinógeno principalmente, pero también sabemos que con muchas otras, ¿no? Su morfología les permite almacenar diferentes proteínas, algunas que son específicas de las plaquetas y que nos van a ayudar en el diagnóstico de su activación, por ejemplo, y algunas otras, sobre todo necesarias para retroalimentar el sistema, para ¿cómo se dice? Movilizar calcio, que eso es sumamente importante durante la activación de las plaquetas. Entonces aquí vemos una caricatura de la plaqueta, no me voy a detener, ya sabemos lo complejas que son, lo comunicadísimas que están con el exterior y que eso les permite, por supuesto, tener una gran respuesta a lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces tenemos que para cada función que de manera genérica hemos asignado, lo que sería la adhesión, la activación, la agregación, pues existen receptores en la plaqueta que van a tener diferentes ligandos y que no son específicos algunos de ellos, ¿no? Y por lo tanto, finalmente, toda esta comunicación de la plaqueta le permite reaccionar al medio en el que se encuentra, ¿no? Cuando sospechar una alteración, yo aquí básicamente, porque obviamente esta es una cuestión clínica,
que ahora sí que se las encargo mucho a los médicos porque es muy importante tomar en cuenta la presentación clínica. Y como ya mencionó el doctor, pero a mí me parece sumamente importante recalcarlo, en estos pacientes los estudios de coagulación suelen ser o reportar resultados normales. Entonces, son pacientes con una historia clínica positiva en la que hay hemorragia, epistaxis, gingivorragia, ojo, que son muy específicas del tipo de alteraciones que puede haber en la hemostasia. Tienen una duración y recurrencia con necesidad de tratamientos, tienen antecedentes familiares muchas veces de hemorragia o de ya un diagnóstico previo, incluso a veces no el correcto. Hemorragias asociadas a procedimientos, partos, extracciones dentales, exposición a fármacos. Bueno, aquí tendríamos que considerar que debemos siempre estar evaluando la posibilidad de que haya fármacos e incluso hábitos alimenticios especiales que van a tener un efecto importante sobre la función plaquetaria, como sería la ingesta de ajo, por ejemplo, o de vitamina E, qué sé yo. Perdón. Entonces, dentro de esta evaluación de historia hemorrágica, debe haber también la historia familiar y la evaluación física, por supuesto. Sabemos que actualmente se recomienda el uso de escalas que permitan justamente esa evaluación objetiva. Y en este caso, pues, es muy recomendada la escala propuesta por la ISTH, que nos va a aportar información estandarizada de una historia de frecuencia y la gravedad de las mismas desde un punto de vista muy objetivo, ¿no? Entonces, evalúa 14 aspectos, es sensible para detectar pacientes con enfermedades hemorrágicas leves, recomendada como primera herramienta. Ojo, no reemplaza el criterio clínico, puede ser por algún motivo no responder igual. A veces se necesita incluso que estén muy bien capacitadas las personas que van a aplicarlo, sobre todo si no son médicos especialistas. La idea es que puedan ser médicos, quizás no de primer contacto, pero que en algún punto puedan aplicar esta evaluación. Tan fácil como una escala de riesgo hemorrágico, ¿no? Hay que considerar que ya hay incluso una validación de una escala ya estratificada específicamente para las mujeres dividida por edades, por grupos de edad. Entonces, bueno, ojo que también esto, bueno, puede ser importante. Aquí es importante conocer y establecer que el puntaje mayor a 6, una vez que se ha excluido la enfermedad de von Willebrand, ya hay un 99% de probabilidad de que se trate de enfermedades hereditarias de la función plaquetaria, ¿no? Entonces, es muy importante entonces poderla aplicar. Vamos a hablar de un algoritmo diagnóstico de enfermedades hereditarias. Ya mi antecesor fue muy explícito en muchas, sobre todo en lo que toca a las patologías que él consideró, pero pues prácticamente vamos a hacer una pequeña, pues hacerlo un poquito más profundo, pero no mucho más allá de eso, porque de hecho nos dio una explicación muy interesante, muy buena. Entonces debe haber historia de hemorragia mucocutánea, evaluación clínica con una historia personal y familiar en el que se haya evaluado por una escala, una evaluación física para establecer qué tipo de lesiones son las que tiene y considerar, por supuesto, formas sindrómicas, ¿no? Que pudieran estar asociadas a patologías muy específicas. Si todo esto es normal, pues en teoría el clínico ya no debería de solicitar estudios, ¿no? Si nada de esto nos lleva a una posible anomalía, pues sería no realizar estudios. Esto sobre todo si la evaluación la hace un especialista. Si por otro lado se presentan anomalías, entonces se podrían solicitar las pruebas preliminares de laboratorio. ¿Cuáles serían las pruebas preliminares? Pues ya se mencionó. Vamos a hacer siempre una cuenta de plaquetas. Por supuesto, un frotis debería ir acompañando esta cuenta de plaquetas, pruebas de coagulación de rutina y preliminar de enfermedad de von Willebrand, ¿no? Digamos como lo más frecuente. Si la cuenta plaquetaria resultara baja, pues podríamos dirigir el diagnóstico, ya nos lo dijeron, a la trombocitopenia. Si por otro lado las pruebas de coagulación y los preliminares para von Willebrand resultan anormales, nos podríamos ir en ese lado del estudio de las anomalías de la hemostasia y con mucha seguridad estaríamos pues de ese lado del diagnóstico, ¿no? Por otro lado, si la cuenta plaquetaria pudiera considerarse normal o rozando lo bajo y las pruebas pudieran estar normales, entonces tendríamos que dirigir potencialmente el diagnóstico a una enfermedad de la función plaquetaria.
Y en este sentido, pues tendríamos que hablar de la función de las pruebas de la función plaquetaria y de una forma ya muchísimo más especializada y que definitivamente podría dar un diagnóstico muy específico, la secuenciación de próxima generación, ¿no? Que pues lamentablemente no está muy al alcance de nosotros. Y en este punto, antes de irme a las pruebas de función plaquetaria de la primera etapa, quiero comentar que siempre es necesario que tengamos presente la parte preanalítica para poder realizar cualquier tipo de prueba, pero hablando de las plaquetas que se alteran por muchas cosas, son muy sensibles. Quiero hacer hincapié porque algunos de los aspectos de la fase preanalítica le tocan a los médicos. ¿Por qué le tocan a los médicos? Porque al médico le corresponde vigilar mucho el medicamento. ¿Cómo les digo? A lo mejor si el paciente es dirigido específicamente a un laboratorio especializado donde se realiza la prueba bajo muchos estándares de calidad, muy seguramente el laboratorio va a hacer un cuestionario antes de extraer una muestra, ¿no? En la que se va a ver si hubo dieta adecuada, si no hubo ejercicio previo, si el paciente no fuma y se le ocurrió fumar un cigarrito antes, si al paciente le dolió la cabeza y se tomó una aspirina durante el periodo previo a la toma de muestras, aunque no la tenga prescrita. En fin, varias situaciones que de alguna forma el médico puede apoyar desde la solicitud de la prueba, ay, disculpas, preparando al paciente y haciéndole saber qué tipo de situaciones pueden alterar el resultado. A veces incluso los laboratorios especializados no son quienes toman las muestras y a veces no hay este tipo de cuidado para poder tomarla. Pero bueno, entonces la colección de la muestra no debe realizarse después de un periodo de ejercicio intenso, no debe haber fumado por lo menos 30 minutos antes, no debe haber ingerido café por lo menos 2 horas antes de la muestra. Debe obtenerse un registro de medicamentos de preferencia para poderlos tomar en cuenta a la hora de la interpretación. Medicamentos con efecto reversible sobre la función plaquetaria deberían evitarse por lo menos 3 días. Tratamiento irreversible como ASA, clopidogrel y otros deben evitarse 10 días previos, o a lo mejor la intención es hacer la medición aún bajo estos medicamentos, ya sería otra la intención. Considerar en la interpretación de los resultados cuando no se han podido retirar estos medicamentos, evitar alimentos de alto contenido de grasa, esto para la cuestión de formación de kilomicrones, y esto porque de hecho el doctor lo comentó en algunas guías, sobre todo las españolas que acaban de salir, mencionan que podría hacerse la prueba de agregometría aún bajo un criterio de no ayuno de 8 horas, también incluso mencionan lo de las 12 horas posteriores a la toma de muestra, pero la realidad es que la prueba, sobre todo la granulometría plaquetaria, es tan sensible y tan fácil de que pueda tener alguna variación, que yo diría, ¿para qué nos arriesgamos a hacer una prueba después de 12 horas? Yo entiendo que muchas veces el paciente no se puede trasladar a donde se puede hacer la prueba, pero si de todas formas vamos a tener que tomar muchas precauciones a la hora de interpretar los resultados. Esa es una opinión personal, dada mi experiencia y todo lo que puede alterar la función de las plaquetas. La toma de muestra debe ser en lesiones atraumáticas, en tubos de polipropileno o vidrio siliconizado, con una concentración de 3.2 de citrato de sodio o lo que equivale a 129 milimolar de citrato de sodio, de preferencia con sistemas de tubos al vacío. El calibre de la aguja que vamos a utilizar, de preferencia la verde, va a ser la que va a permitirnos estas lesiones que no son traumáticas y que la sangre pueda fluir tranquila, de manera fácil y sin que puedan alterarse las plaquetas. En cuestiones técnicas, que no me voy a detener mucho, pues siempre vamos a poder a tener que obtener un plasma rico en plaquetas. Esto debe ser a una centrifugación lenta por 10 minutos. Debemos evitar cambios drásticos en la temperatura. Actualmente no se recomiendan las centrífugas refrigeradas en términos de bajar la temperatura a más de 8 grados. No se debe usar el break, no debemos detener la centrífuga así rápidamente porque se resuspenden las células, se rebotan y sobre todo las células rojas pueden contaminar las plaquetas. Después se debe obtener un plasma pobre en plaquetas que se debe centrifugar a una fuerza rápida y por un tiempo más prolongado. Y bueno, existe eh,
la práctica del uso directo del plasma rico que se obtiene sin ajustar el número de plaquetas, y también existe el hecho de que se puedan ajustar el número de plaquetas. Aquí les muestro algunos de los estudios que muestra que incluso se pueden obtener mejores puntos de corte, digamos, al estandarizar nosotros un número de plaquetas al que vamos a realizar la prueba, es más fácil que los resultados puedan ser reproducibles. Ojo, este criterio, aunque en esta publicación, definitivamente les da mejores resultados para hacer diagnóstico de las enfermedades que podemos apreciar aquí, como enfermedades hemorrágicas definidas y defectos hereditarios de la secreción de gránulos. La mayor parte de las guías no recomiendan más que cuando el plasma rico en plaquetas supera las 500,000, 400,000 plaquetas. ¿Ok? Entonces, hay que evitar hemólisis, lipemia, cuentas altas de agregometría, cuentas muy bajas también porque son menos específicas. Y aquí entramos en un problema, porque muchas de las trombocitopatías de alguna forma se asocian a una cuenta, si no baja de 100,000, sí a 100,000, 120,000, 140,000 plaquetas, que pues no podría considerarse una trombocitopenia como tal, pero definitivamente impactan a la hora de generar una curva de agregación. Entonces, ahí nos vemos en la necesidad de sí ajustar el control, y esta es una recomendación de la doctora Catherine Howard, que pues es expertísima en las plaquetas. Ella ha publicado ya varios artículos en los que nos habla de cómo para esos pacientes, cuando tienen una cantidad de plaquetas alrededor de 100,000, pues la mejor recomendación es ajustar nuestro plasma rico a esa cantidad. Entonces, el volumen del agonista no debe ser mayor al 10%, realizar la prueba en no más de 4 horas. Esta es una recomendación que se ha hecho en la mayor parte de las guías. Ya vimos considerar medicación y debería interpretarse considerando la mayor parte de los parámetros, ¿no? Establecer intervalos de normalidad y verificar. ¿Cuáles serían las pruebas de primera fase? La frotis de sangre periférica, agregometría por transmisión de luz con agonistas básicos, liberación de gránulos y análisis de glicoproteínas de superficie, sobre todo con citometría de flujo, por supuesto, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los agonistas básicos? Serían ADP, colágeno, epinefrina, ácido araquidónico y ristocetina. Este es el primer grupo de agonistas básicos. También en cuanto a la liberación de gránulos, pues el uso de ATP, ADP y marcador de los gránulos alfa. Y también podría ser el análisis de las glicoproteínas que tenemos aquí, que corresponden al CD41, 61, el CD42B, 42A. Y bueno, pues esto sería, estas pruebas nos podrían aportar hasta el 40% de la identificación de las enfermedades de la función plaquetaria que son hereditarias, ¿no? Entonces, con estas de primera fase tendríamos aproximadamente el 40%. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis para comentar que pues existen diferentes recomendaciones. Estas son las guías de Norteamérica y de CLCI que están aquí resumidas y que al final nos dicen que, al final nos mencionan una gran variedad de uso de concentraciones de ADP, de colágeno, si es tipo 1, si es bovino, el origen, ristocetina, bajas concentraciones, altas concentraciones, y todos nos hablan de una gama de concentraciones. Aquí serían las recomendadas por las emitidas por el Comité de la ISTH en el 2013. Al final, el resumen sería que nos hablan de epinefrina, cuya concentración, ADP, cuya concentración inicial recomendada sería 2 micromolar, epinefrina a partir de 5, colágeno de 2, ácido araquidónico de 1 milimolar, ristocetina 1.2, aquí considerando otras concentraciones, de par 1 y de este otro agonista. Entonces, al final, es solo la concentración inicial recomendada. Después nos recomiendan que podamos nosotros utilizar otras concentraciones, ¿no? Y mi intención con esto es mostrarles cómo en realidad ha sido tan difícil estandarizar esta prueba. La simple agregometría de paso de luz ha sido muy difícil estandarizar porque pues hasta ahorita no existe un consenso en el que las de Norteamérica, la Sociedad Británica, la ISTH, en fin, los diferentes grupos que se hayan podido reunir para estandarizar estas concentraciones, pues
no lo han hecho. Y entonces tenemos diferentes recomendaciones, incluso ahora están las españolas, y con eso pues le dan a los laboratorios la opción de usar pues cualquiera de estas recomendaciones y no siempre van a ser reproducibles los resultados que se obtengan en un lado con respecto a otro. Si a veces no son reproducibles en el mismo laboratorio, imagínense si cambian las concentraciones o el laboratorio, qué sé yo, esto es complicado, ¿no? Entonces, pruebas de función plaquetaria de segunda fase, vamos a tener ya todos estos agonistas que podríamos utilizar. En México tal vez podamos tener una alfa-trombina que pudiéramos utilizar de algún otro tipo de reactivo, porque lo que son los reactivos registrados en las marcas más conocidas, pues no tienen alfa-trombina, por ejemplo, ¿no? Sí tienen TRAP, alguno de ellos, pero de ahí en adelante, pues prácticamente no tenemos esos agonistas, ¿no? La ELISA o RIA para tromboxano B2, nosotros lo llegamos a hacer en algún momento, pero más bien para tromboxano B2, pero actualmente, que yo sepa, ya no existe en México el registro para esa ELISA. De ahí sería la microscopía de transmisión electrónica, cuenta de gránulos alfa y densos. Eso sí es posible, aunque no siempre está al alcance de todos los laboratorios, pero sí es una metodología que podríamos encontrar. Y por último, la citometría de flujo con estos otros glicoproteínas de superficie. Y bueno, pues esto nos permitiría hacer diagnósticos mucho más específicos y nos aportaría la información para un 7% más de enfermedades hereditarias de la función plaquetaria y lo que genera una sospecha diagnóstica sobre otro 40% más que requerirá otras pruebas adicionales. Entonces, como ven ustedes, pues esto es complicado. Aquí este es un pequeño resumen de cuáles son las enfermedades más frecuentes y no por eso muy frecuentes, ¿no? Cuáles serían las respuestas que tenemos con los diferentes agonistas y algunas observaciones que tendríamos que tener en cuenta para su interpretación. Entonces, tenemos el aspirin-like, el defecto aspirin-like, que pues suele ser hasta cierto punto frecuente, pero siempre nos queda la duda de si realmente el paciente no tomó algún medicamento, de si alguna situación no se tomó en cuenta para hacerlo. Y les digo, sobre todo cuando no tenemos acceso a la historia clínica completa, cuando al paciente no se le indicó que no podía tomar o incluso una neomelubrina, sabemos que está prohibida en otros países, en México está disponible y la gente la usa con mucha frecuencia. Entonces, las pruebas de tercera fase incluyen estudios bioquímicos, ensayos de unión a receptores y estudios de genética molecular con estas pruebas que están muy disponibles en un número muy limitado de centros especializados. Yo no conozco que en México se puedan hacer todas estas pruebas. Se pueden identificar algunas patologías poco frecuentes, como con defectos en los receptores de agonistas solubles y posiblemente algunas enfermedades que no han sido diagnosticadas previamente, ¿no? Entonces, debemos tener en cuenta que también existen enfermedades mucho más leves de lo que es la función plaquetaria y requiere de una gama más amplia, ¿no? Ya sería análisis de gránulos plaquetarios, como liberación de ATP, agregometría con impedancia en sangre completa, microscopía electrónica, citometría de flujo, liberación de mepacrina de gránulos densos y la activación plaquetaria defectuosa y marcadores procoagulantes. Entonces, pues cuando son más leves es todavía más difícil encontrar por un método tan, digamos, tan fácil de que pueda recibir ciertas variaciones, como es la gregometría plaquetaria, que es a la que tenemos acceso la mayor parte de los laboratorios especializados en este país. Pero bueno, aquí está una propuesta para lo que es el diagnóstico de aquellos pacientes, cuáles son los candidatos para hablar de trombocitopenias, considerando el tamaño de la plaqueta y si presentan o no esta historia clínica con estas características físicas, ¿no? Ya el doctor nos explicó mucho, pero a mí me parece que aquí lo resumen. Por supuesto que la cantidad de alteraciones que podrían estar involucrados dependiendo del tamaño y demás, pues solamente es posible con biología molecular y todas estas pruebas muy especializadas porque nuestra gregometría plaquetaria pues no da para esto, ¿no? Cuando hablamos de las alteraciones de la función plaquetaria, si están ligadas a trombocitopenia o no están ligadas a trombocitopenia, después de una historia médica y un examen
físico, pues entonces ahí ya podemos distinguir, según lo que nos ha platicado el doctor en la charla previa y lo que hayamos podido añadir en esta, pues ya podríamos distinguir algunas patologías que son raras, pero que bueno, ya podríamos irlas distinguiendo, ¿no? Me gustaría añadir algunos datos como que sí y que no en cuanto al uso de pruebas de laboratorio en pacientes con enfermedades raras y relacionadas a la plaqueta. Entonces, las pruebas viscoelásticas no se recomiendan en el caso de pacientes con enfermedades raras de la coagulación, ni para su evaluación, ni para su manejo en cirugía. El potencial de generación de trombina correlaciona de forma inversa con la escala BAT. Esto es sería muy fácil de entender. Si la escala nos habla de un alto riesgo hemorrágico, la generación de trombina va a ser pues muy bajita. El estudio genético cada vez se hace más accesible y el beneficio que puede ofrecer es un fenotipo ontológico humano es el más eficiente a mayor estandarización en el vocabulario de las anormalidades fenotípicas de hemorrágicas no entendidas en pacientes de enfermedades raras de la coagulación. Aquí esto es muy importante. Cuando ustedes encuentren alguna y que logren de alguna forma caracterizarla, deben apegarse a estos registros. Bueno, primero tratar de registrarla y tratar de que encaje en alguna de esas enfermedades, porque solamente cuando hay un enriquecimiento de este registro, pues es que se podrán ir encontrando datos. Como dijo el doctor, la mayor parte de los informes pues son informes de casos o de series de casos, porque en realidad pues son enfermedades en las que no se puede reunir una grandísima cantidad, ¿no? Como sustituto del tiempo de sangría, se ha sugerido el uso del analizador automatizado de la función plaquetaria que evalúa la adhesión plaquetaria dependiente del paso de sangre completa en respuesta a colágeno cuando se agrega ADP y epinefrina y se le llama tiempo de oclusión. Ustedes me entienden, es el PFA 100 o PFA 200. Esta prueba actualmente no se recomienda como una prueba rutinaria para enfermedades hemorrágicas raras relacionadas a la plaqueta. Esta imagen, pues así como muchas de las que nos mostró el doctor, nos muestra cómo una célula tan pequeñita que tiene tantos receptores y tantas funciones ligadas a esos receptores, pues en realidad presenta la facilidad de que haya alteración en demasiados puntos, en demasiados lugares, y esto finalmente nos va a dar pues diferentes patologías, ¿no? Entonces, esto es un simple en resumen muy pequeñito. Y bueno, aquí rápidamente quiero presentarles el caso de una niña que llegó con nosotros hace muchos años, cuando tenía 4 años, con un diagnóstico de trombocitopenia, que sería sometida a un retiro de vaso, tenía epistaxis que no eran muy frecuentes, pero eran muy abundantes, con hematomas fáciles, y requieren una segunda opinión porque ya le estaban sugiriendo una cirugía, como lo comentó el doctor. Se encuentra una trombocitopenia menor a 10,000 plaquetas por microlitro, mientras que en el frotis de sangre periférica se observaron plaquetas gigantes y la cuenta visual no correspondía a la cuenta por el citómetro, ¿no? Se permite la separación, en este caso, la obtención del plasma rico por sedimentación, porque la sospecha, pues, en ese entonces era Bernard Soulier. Aquí les muestro por qué a veces es importante hacer un control con el número de plaquetas cercano al paciente. Porque aquí vemos como un plasma rico en plaquetas que pudiera ser nuestro donador sano o nuestro pool de plasmas sanos, pues nos va a dar una señalización, una cinética de agregación plaquetaria muy alta, alcanzando un máximo de agregación muy alto, diferente al que el mismo plasma nos pudiera dar cuando lo ajustamos a 100,000 plaquetas por microlitro. Entonces, por eso es que se sugiere que para ciertos números de plasmas ricos que se obtienen, pues se ajusten, ¿no? Aquí vemos el control de ADP y epinefrina que se utilizó para esta paciente en particular. Después vemos, me da mucha pena las imágenes, pero en este agregómetro que es muy viejito no se podían obtener las imágenes de otra forma más que con fotografía. Y yo soy pésima tomando fotos, pero bueno, ya lo están viendo. Pero lo que sí podemos ver es que la paciente sí tenía una respuesta acorde a su número de plaquetas, más o menos, ¿no? No muy exactas, tenemos el número real de las plaquetas, cuando se estimulaba con ADP y epinefrina. Y luego aquí tenemos también cuando se estimuló con colágeno y ácido araquidónico. Mire, este tipo de respuestas es las que luego uno casi le está aventando
el tehuacán a la paciente para que nos confiese si se tomó o no una aspirina, si ingirió algún medicamento no considerado previamente. Ella dijo que no, sin embargo, aquí pues hay un claro ejemplo de que el ácido araquidónico no hizo reacción. Y aquí lo tenemos con ristocetina al control, con una ristocetina de 1.25 miligramos y con una ristocetina de 0.625. Y vemos que esta es la agregación típica que podemos esperar en sujetos sanos y vemos cómo la paciente no tiene esa agregación, tiene prácticamente cero de agregación y lo que se considera es que, bueno, se confirma el diagnóstico de Bernard-Soulier que se le hizo años antes. Después se busca la confirmación por citometría de flujo y bueno, ya con esa confirmación ya se le puede pues dar las recomendaciones pertinentes para poder enfrentar esa cirugía electiva por la cual ella regresó para una segunda evaluación. Aquí les presento rápidamente los datos. Ya tenemos ahora este otro agregómetro que van a poder ustedes ver que ya podemos obtener las imágenes de forma mucho mejor. En particular, esta imagen se nos dañó y no sabemos por qué no nos puede aportar un PDF adecuado, pero bueno, se le tomó la fotografía. En este caso se trata de una niña de 12 años con un VAT de 5, trombocitopenia, un plasma rico que se obtuvo de 131,000 plaquetas con un BPM de 12.6 y se hace el corrimiento de la concentración a 3 diferentes de ristocetina. Ustedes pueden ver que tiene una agregación prácticamente muy parecida, muy similar al del control, que en este caso no se los estoy mostrando. Estas son todas las gráficas que corresponden a la paciente. Y lo que vemos es que con ristocetina 125 agrega 96% de como agregación máxima. A 1 de concentración agrega 97, el control ya se va bajando. Y a la concentración de 0.5, al paciente se le hacen 2 veces la agregación, en uno agrega 86 y en otro incluso 103, cuando el control agrega 5.2, que es lo esperado, ¿no? A una concentración baja, limítrofe, el sujeto sano que no tiene enfermedad debería de no agregar, ¿no? Ya a esa concentración, y aquí vemos cómo la paciente agrega con todas las concentraciones y con todos los agonistas, incluso con agonistas bajitos, ¿no? Entonces, después lo que hacemos nosotros es repetirlo, ¿no? Porque pues no es lo esperado, y vuelve a dar agregación a las 3 concentraciones, incluso la de 0.5, que no era lo esperado. Entonces hacemos una estrategia porque lo que nosotros consideramos, después de ver un von Willebrand que no es bajo realmente diagnóstico de enfermedad de von Willebrand, y ante lo que habíamos visto, nosotros lo que podríamos considerar es que se trata de un pseudo von Willebrand. En este caso, lo que se debe hacer es mezclar plasma rico en plaquetas del control con plasma pobre en plaquetas del paciente. Porque si la anomalía estuviera en el plasma del paciente, el plasma enfermo le va a dar mucha afinidad, el von Willebrand del plasma enfermo le daría mucha afinidad a las plaquetas sanas del control y veríamos agregación a concentraciones altas. Pero cuando le aportamos un plasma de un paciente que en teoría tiene un von Willebrand adecuado y las plaquetas sanas reaccionan dado lo esperado, entonces lo que podríamos suponer es que se trata de un pseudo von Willebrand. Y pues desafortunadamente en este caso hasta aquí estamos. Dada la cantidad de plaquetas del paciente, no pudimos hacer la mezcla de plasma rico en plaquetas del paciente con von Willebrand del sujeto sano porque se diluye muchísimo la muestra y ya no tiene la misma, ya no se puede ver en el equipo. Pero bueno, hasta este punto y sin poder ir más allá, porque además apenas este es un dato reciente de esta pacientita, pues estamos con la idea de que se debe repetir la prueba y que se tendría que buscar un pseudo von Willebrand ya por citometría de flujo. Pues aquí tengo nada más cuestiones clínicas que ustedes seguro ya tienen muy presentes, que son las que van a estar presentes para poder solicitar pruebas relacionadas a la disfunción plaquetaria. Y bueno, ya como comentarios finales, es que su función y cantidad adecuada son necesarias para mantener la integridad hemostática y frenar y enfrentar retos. La frecuencia real de las patologías causadas por alteraciones en la función plaquetaria, incluso en el número, se desconocen debido a una falta pues de herramientas diagnósticas estandarizadas.
Se recomienda el uso de herramientas estandarizadas para conocer pacientes con verdadero riesgo de hemorragia, hablamos de las VAT. Las guías recomiendan el uso de la función plaquetaria, del estudio de la función plaquetaria mediante un enfoque por etapas, ya que permite reconocer a la mayoría de las alteraciones. Y se dice que una vez que se sigue este algoritmo que comentamos de la primera fase y la segunda fase, claro, por supuesto, cuando se tiene todo disponible, ¿verdad? De la tercera fase incluso, pues se logran diagnosticar hasta el 47% de las enfermedades relacionadas a las trombocitopatías hereditarias, ¿no? Entonces es necesario estandarizar para catalogar las alteraciones de la función plaquetaria, facilitar su registro y con ello aumentar la posibilidad de que realmente se puedan describir y por lo tanto ofrecer un mejor tratamiento para los pacientes. Por mi parte es todo, les agradezco mucho su atención y pues quedo a su disposición. Buenas tardes, muchas gracias por las pláticas de los ponentes. Son temas muy interesantes y muy útiles para nuestra práctica clínica. Ahorita tenemos un poco de tiempo para poder comentar algunas de las preguntas que se realizaron en el chat. Doctor Macías, una de las preguntas en el grupo realiza una pregunta sobre si considera el papel en profilaxis en trombastenia de Glassman, específicamente si se considera el uso de factor 7 recombinante. No, en esos escenarios, en enfermedades de plaquetarias hereditarias, debido a que es poco frecuente que lleguen a tener hemartrosis como en una hemofilia A, en una hemofilia B, no se recomienda la profilaxis, debido a que no hay un mayor riesgo. Únicamente se va a dar la profilaxis cuando se tiene un riesgo de sangrado mayor, que es cuando se va a presentar alguna cirugía o en un embarazo. En el parto, más bien del embarazo. Ujú. Eh, Muchas gracias, doctor. Pues totalmente de acuerdo. Son, pues, como había usted comentado, la exposición a, pues, traumatismos, cirugías de diferente índole, donde se debe de hacer de estos manejos. Bueno, otras de las preguntas que también realizaron en el chat, hablaba sobre todo de, a grandes rasgos, del abordaje de recién nacidos, sobre pues los frotis o del abordaje inicial, porque pudiera tener algunas limitaciones en este grupo de edad. No sé si tuvieran alguna Ujú. experiencia para abordaje de este grupo de edad. Sí, Bueno, yo no, hablan, sí, hablando así de de la leves gromet. porque veo adultos. Sí, bueno, nosotros vemos chiquitos, pero no tan chiquitos. De hecho, está recomendado no realizar la gregometría en pacientes pequeñitos, por ejemplo, ni siquiera Ujú, podemos tomarles la muestra adecuada. Pero aparte ujú. la respuesta puede ser muy variable en los menores de 5 o 6 años. Entonces, la recomendación sería, si ya está muy enfocado toda la clínica y toda la cuestión ya previa de haber descartado enfermedad de von Willebrand o alguna coagulopatía, eh, pues sería más bien como un abordaje clínico, basado en la clínica, y solo que se tenga acceso, por supuesto, a citometría de flujo o pruebas moleculares, porque la gregometría plaquetaria en estos casos no es la mejor herramienta para hacer el estudio de los niños. De acuerdo, muchas gracias. Bueno, otra pregunta también asociada con el estudio de las pruebas funcionales. ¿Cuáles considera usted que han sido principalmente las limitaciones de la gregometría en su práctica diaria? Pues tan simple como la toma de muestra en algunos casos, pero yo creo que lo más importante es que necesitamos siempre ajustarnos a alguna guía, la que sea, pero alguna guía que nos permita hacer nuestros resultados reproducibles, al menos con nosotros mismos, en cuanto a las constelaciones que vamos a utilizar, qué tipo de control vamos a utilizar como referencia, si vamos a utilizar un pool de muestras, si vamos a utilizar sujetos sanos. En muchos lugares se recomienda que el paciente traiga a un sujeto sano para que se funcione como un control de referencia.
Nosotros lo hemos intentado, sin embargo, sobre todo si el control total no puede ser otro que una mujer, la respuesta es muy diferente, varía mucho. Las mujeres suelen hiperagregar con respecto a lo que hacen los hombres. Entonces, para nosotros ha sido pues más funcional utilizar mezclas de sujetos sanos, que también la definición de sujeto sano pues es terrible. Creo que pocas personas van a llenar esos criterios, pero bueno, la estandarización de la prueba. Habiendo tantas opciones, a veces es fácil como que decir, bueno, me dicen que puedo hacer esto, me dicen que puedo hacer el otro, ajusto o no ajusto, un día sí ajusto, otro día no ajusto. Entonces, aquí lo importante es estandarizar nuestra metodología, apegarnos a alguna guía y con eso, con el tiempo, pues vamos a obtener, por supuesto, valores de sujetos sanos, reproducibles, que nos van a permitir tener valores de referencia adecuados, eh, que nos van a permitir obtener resultados buenos, ¿no? Por lo menos con cierto grado de reproducibilidad, porque la misma prueba tiene, pues, alrededor de un 30% de variabilidad, ¿no? Sí, que una de las limitantes mayores yo creo que es la accesibilidad, porque no en todos los centros se puede realizar y los errores preanalíticos, que a veces como que como médicos no los tomamos muy en cuenta y es el 50% de los errores en una prueba son preanalíticos, cómo saqué la muestra, en qué condiciones, si estaba utilizando o no algún fármaco y la gran cantidad de muestra que se requiere, como ya mencionó la química cortina, la gran cantidad de muestra que se requiere para la gregometría. No siempre es fácil porque igual la capital venoso que a veces tienen los pacientes son como de bebé, les cuesta trabajo. Y que eso va a tener también una implicación, una muestra que está un tanto forzada, va a tener un reflejo en la prueba. Totalmente de acuerdo. Sí. Sí, totalmente. Las pruebas preanalíticas son parte fundamental, como bien puso al inicio de su charla. Es una lista muy grande y hay que tenerlo en consideración siempre que se realicen y justo no cometer estos errores. Bueno, otra de las preguntas también que comentaban sobre todo era pues el papel del tratamiento. Sabemos que pues en este tipo de pacientes, sobre todo en Bernard Sorier, que no solo es cualitativo, sino cuantitativo, a veces el rango de cuándo o cuánto transfundir queda un poquito pues al aire. Entonces no sé si usted considera que sí se llega a realizar sobreutilización de transfusiones y qué recomendaciones nos podría dar en ese contexto. Sí, todo el tiempo. Incluso aunque no tengan Bernard Surier o trombastina de Glassman, el uso de plaquetas es indiscriminado en la mayor parte de los hospitales. El tipo que estuve como jefe de banco de sangre, pues fue algo que fue mi caballito de batalla, o sea, de estar buscando de qué manera podemos hacer un consenso para evitar la sobreutilización, porque uno de los errores más comunes que existe a la transfusión de sanguínea y que esto puede corresponder también a este tipo de pacientes es que si van a una cirugía, prefieren darlo como desde antes, como algo profiláctico, es decir, le aumentamos el número y le sacamos su VH y ya no tiene trombocitopenia. Pero realmente cuando a mí me importa hacer hemostasia es en el momento de que van a hacer el corte, o sea, no me importa que un laboratorio, un numerito me diga ya tiene más de 100,000 plaquetas, es más bien en el momento de la cirugía. Entonces creo que a veces estas prácticas no se hacen comúnmente de pasar al paciente con 50,000 plaquetas, pero sé que lo voy a transfundir en el procedimiento. Y no me importa sacarle una VH para como corroborar si aumentaron o no, porque ya sé la carga grande que se tiene. Dentro de las recomendaciones que yo daría es que siempre que se pueda, que sea en especial pacientes oncológicos, de terapia intensiva y en ese tipo de enfermedades, que sea a través de aféresis plaquetaria. Sí, porque la cantidad de leucocitos que llegan a pasar en una aféresis es muy pequeña y eso es el principal, pues, complicación que se tiene, formar anticuerpos. Y de hecho está indicado en nuestros pacientes siempre buscar una compatibilidad con el HLA, que esto pues realmente aquí en México dista de que sea posible, pero una de las alternativas es que sea de familiar y dirigido para poder evitar esa aloinmunización. Ujú. Y en cuanto a dosis,
En pediátricos es de 15 mililitros por kilo de la aféresis y en el adulto pues estandarizado a o 6 concentrados plaquetarios. No es la misma como efectividad que se tiene de diferentes pacientes a que sea de uno solo con una aféresis. Yo siempre pondría por encima de todo que fuera aféresis plaquetaria y en el momento adecuado. Bueno, yo me gustaría agregar algo, un comentario, en lo que regresa la doctora o alguien nos dice qué hacer. A lo mejor ya nos despedimos por el tiempo, pero justamente lo que usted dice, doctor, el uso de hemocomponentes, pues está como muy difícil en nuestro país todavía. Las prácticas todavía llevan al consumo de muchos productos sin que realmente sean necesarios por cubrir un número, ¿no? Sin evaluar la Exacto. función. Y eso es algo que actualmente, pues, de hecho, existe un programa de Patient Blood Management, ¿no? Que está muy dirigido a tratar de hacer un mejor uso de la sangre y sus componentes. Doctora, ya, bienvenida otra vez. Un error de conexión, pero ya estoy de nuevo aquí con ustedes. Muchas Pues, gracias, doctores. Por cuestiones de tiempo, pues creo que serían todas las preguntas. No sé si tengan algún comentario final o alguna otra que quieran comentar. por mi parte, solo agradecer la invitación. Como dice el doctor, la gregometría plaquetaria, tan simple como eso, que es el primer abordaje, no está tan accesible y bueno, luego también existen algunas otras variantes de cómo se hace y demás, pero bueno. Por ahí está el correo disponible. Cualquier duda, estamos eh, disponibles para poder apoyar en lo que podamos. Muchas gracias por la invitación. Y Muchas yo también gracias. agradezco el espacio y la invitación y la asistencia de todos los que estuvieron conectados. Muchas gracias. Agradezco de parte de la AME a los ponentes, también a todos nuestros asistentes, que fueron más de 400 personas. Y buena noche a todos. Buenas noches.